A través de estos dos programas, Getxo busca ofrecer a la población el acceso libre a la cultura, es decir, facilitando que el público que normalmente pues, no tiene la posibilidad de acceder a teatros de pago o a actividades de pago, pues que lo pueda hacer de manera gratuita y que lo pueda, que sea de manera accesible en un entorno próximo y en un entorno de calidad. Con estas iniciativas se busca además potenciar el trabajo también de las compañías y artistas del panorama artístico musical vasco y local. Si ya de por sí cada día es una celebración cultural en Getxo, efectivamente en los próximos 3 meses, los sábados y domingos, van a ser una celebración de diversidad y calidad cultural. Los sábados a la tarde, las artes escénicas, el circo, la danza y el teatro ya han ocupado su sitio en la plaza de la Estación de las Arenas. Esa plaza nueva que ya tiene por costumbre o que el público ha adquirido los sábados a la tarde, a las 6 acercarse a su anfiteatro y ver qué es lo que se le va a ofrecer esa tarde. Calidad y diversidad para que todos los sábados de mayo, junio y julio a las 6 de la tarde no haya motivo para quedarse en casa, como decía anteriormente. Y los domingos, pues tampoco, porque después de dar un paseo o de venir al cine matinal infantil que tenemos en Musikebarri, a la salida encontrarán abierta la ventana del kiosco de cristal todos aquellos que quieran asomarse a esa ventana y ver una diversidad musical con diversos géneros. Estamos hablando de 12 propuestas de todos los tipos, con compañías, con bandas locales, bandas vizcaínas, bandas de Iparralde, distintas propuestas que sobre todo nos van a traer música muy actual, rock, ritmos tropicales, pop, folk, blues, country, un sinfín de propuestas.